Bien, entonces, amados hermanos, el tema que hoy nos reúne y que el Señor tiene preparado para nosotros, para todos y cada uno de nosotros en esta oportunidad, es el siguiente. Perdonar no es olvidar, sino es sanar. Este tema realmente espero que sea de mucha ayuda y bueno, estoy seguro también que el Señor a través de este tema va a hacer muchos milagros en cada uno de sus corazones. Pues entonces vamos a empezar con el tema, empezando primeramente con tres conceptos o con tres ideas importantes con las que el Señor quiere que empecemos este tema, para poder interiorizarlas y poder sobre todo entender de forma resumida todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través del perdón. El perdón, que es una acción sumamente importante para poder realmente recibir la sanación espiritual y sobre todo la curación de nuestras heridas espirituales, para poder realmente olvidar de aquel pasado que nos ha hecho bastante daño y que probablemente nos sigue lastimando o lacerando. Pero ya es momento de olvidar todo eso, o más que olvidar de todo eso, sanar nuestras heridas, dejar atrás el rencor, dejar atrás el resentimiento y por sobre todo, dejar que Cristo el Señor, quien ha dado su vida en la cruz, pueda sanar realmente y profundamente y perfectamente aquellas heridas del corazón. Y esas tres heridas o tres, perdón, puntos principales o puntuales con los que empezamos el tema es el siguiente o son los siguientes. El perdón, para empezar, amados hermanos, es una enseñanza que a través de muchos santos, como lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas, vamos a ver que es un acto más que de humillación, como algunos lo piensan. Algunos creen que el pedir perdón es humillarse a uno mismo y como muchas veces somos personas egocéntricas, somos personas con nuestro alter ego demasiado elevado, creemos que los demás tienen que pedirnos perdón a nosotros y no nosotros a los demás. Y entonces, sin embargo, a través de muchos santos vamos a ver que el perdón no es eso, no es una vanidad, no es un acto de humillación, sino que por el contrario, es un acto de entrega sublime y perfecta a Dios y sobre todo una forma de decirle al Señor, dejo todo en tus manos, sáname, Señor. Esa es básicamente la traducción bíblica que el Señor nos viene a entregar y nos viene a regalar hoy acerca del perdón. Y como el segundo punto introductorio es que Jesús justamente nos invita a perdonar como Dios nos perdona. Y vamos a ver a partir de este tema, vamos a ver y aprender todos nosotros que Dios nos ha perdonado de múltiples formas y que no es posible que nosotros los seres humanos nos sintamos mejores que Dios y con la capacidad tan alta y el ego tan alto de no perdonar a los demás y de seguir con el rencor, con el odio y con el orgullo de mirar por debajo a los demás y evitar o olvidar perdonar a los demás. Entonces es importante que nosotros, a través del ejemplo de Jesucristo y de Dios Padre, aprendamos a perdonar, por el bien de nosotros también, porque a través del perdón, una vez más lo reitero, vamos a recibir la sanación de todas nuestras heridas espirituales. Y como también se los mencioné anteriormente, y el último punto también lo ratifica, no es debilidad el pedir perdón, sino que el pedir perdón es una expresión de amor y libertad interior que lo vamos a ir descubriendo a través de las diferentes frases de múltiples santos que en esta oportunidad vamos a ir citando. Y entonces vamos a hablar ahora sobre el fundamento bíblico del perdón, es decir, ¿qué nos dice la Biblia acerca del perdón? ¿Será que el perdón es un término inventado por mí o por la Iglesia Católica o es realmente un término que ya desde mucho tiempo atrás Jesucristo ya lo iba transmitiendo, lo iba enseñando porque es un acto importante que va a hacer de ti una criatura perfecta, casi perfecta, con una estatura semejante a la de Cristo? El perdón es lo que te va a dar a ti esa paz que tanto necesita tu corazón. Porque estoy casi seguro que en el corazón de muchos de nosotros hay heridas, pero heridas tan profundas que no han sido sanadas ni ayer ni tampoco hasta ahora han sido sanadas. Pero que es momento que hoy, ahora mismo, a través de este tema y con la gracia del Señor, todas esas heridas puedan ser sanadas, curadas, cicatrizadas y que inclusive no quede ninguna cicatriz de esa herida, sino que podamos nosotros recibir toda esa sanación perfecta que viene del Señor y que es para siempre. Entonces,
Vamos a citar primeramente al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 14 al 15, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta a través de esa cita bíblica que básicamente el perdón es recíproco. Y cuando hablamos de una reciprocidad, hablamos del perdón que Dios nos da a nosotros y que nosotros también damos a los demás. Porque recordemos que en el prójimo está Jesucristo. Y si tú humillas, atacas, hieres a tu prójimo, lo que estás haciendo es herir a Jesucristo mismo. Y entonces a quien estás humillando, a quien le estás faltando el respeto y a quien estás omitiendo el perdón, es a Dios mismo. No es a esa persona que de repente te hizo tanto daño, que te faltó el respeto y que le tienes tanta cólera, tanto resentimiento, tanto rencor y tanto orgullo encima, que le deseas el mal muchas veces. Entonces, esa persona a la que le deseas el mal es Cristo mismo, que está probando tu fe en cada acto, en cada segundo, en cada minuto. Y está esperando que realmente tengas tú las agallas y la fe suficiente como para que aprendas a perdonar. Porque si tú perdonas, Dios también te va a perdonar a ti todas las múltiples ofensas que has hecho en contra de su nombre. Porque solo a través del perdón vamos a también recibir el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, y no vamos a tener que cargar tanto peso que ya ahora es innecesario, porque Cristo ya dio su vida por ti. Ya no tienes por qué seguir lamentándote por lo que ocurrió en el pasado. No mires atrás, amada hermana, amado hermano. ¿Por qué? Porque si miramos atrás nos vamos a convertir como la mujer de Lot, en sal, en estatuas de sal, inservibles. Entonces es momento de que mires adelante, aprendas a perdonar a los demás, recibas el perdón de Dios y tú seas una criatura nueva. Después en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34, nos dice, Jesús mismo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente, las palabras y la frase de Jesucristo es bastante profunda, amados hermanos, y que es necesario que la meditemos constantemente. ¿Por qué? Porque realmente, amados hermanos, si nos ponemos a meditar y a reflexionar internamente de lo que hacemos, no sabemos lo que hacemos. Jesucristo dijo una verdad clara, no sabemos lo que hacemos. Porque como también dice San Pablo, hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que debería hacer. Y es la verdad. Empezamos a actuar por inercia, nos dejamos manipular por el enemigo como títeres y empezamos a hacer cosas que después nos traen consecuencias negativas en la vida física, mental y espiritual. Y lo peor de todo es que en esos actos negativos que empezamos a realizar, nos comportamos como esos soldados que mirando y teniendo a Cristo al frente en la cruz clavado, nos empezamos a burlar de él y a repartirnos su ropa como si fuese cualquier cosa inservible. Eso lo hacemos tú y yo muchas veces. Empezamos a burlarlos en la propia cara de Jesucristo, de las muchas otras personas que están sufriendo y que probablemente nos hayan hecho daño a nosotros. Pero no eres tú nadie, ni yo tampoco nadie, para juzgar a los demás cuando no somos dioses, sino que es Cristo el único que puede juzgar y el único que puede también perdonar el pecado de todo el mundo, y lo ha hecho en la cruz. Entonces no es justo ni posible que nosotros actuemos como esos soldados, echando a suerte y burlándonos de Jesús a través de nuestros demás hermanos. Y encima, con orgullo y con rencor, suplicar que los demás me vengan a pedir perdón a mí, cuando soy yo el primero que merece pedir disculpas a Dios. Y luego en la carta de Efesios capítulo 4 versículo 32 nos dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, claramente Jesucristo nos está pidiendo que haya un perdón mutuo de prójimo a prójimo, de persona a persona, de creación perfecta de Dios a creación perfecta de Dios.
Es importante que sepamos y aprendamos conscientemente a pedir perdón, y no un perdón hipócrita de la boca para afuera, ay, pues te perdono. Y dentro estamos burlándonos, criticando, rajando de la gente, como si de nosotros dependiese el futuro de este mundo. Entonces, amados hermanos, seamos conscientes de lo que hacemos y de lo que pensamos, porque Cristo ve hasta en los pensamientos. Y si tú empiezas a criticar a la gente en tu pensamiento y a pronunciar palabras que no tienen ninguna coherencia, pues no estás cumpliendo la palabra de Dios, sino que estás faltando a su palabra y que estás haciendo lo mismo que los soldados en aquel momento en el que estaba Jesucristo en esa cruz. Después, ¿qué significa entonces el perdón cristiano? Lo voy a resumir en tres puntos particulares. El perdón para nosotros básicamente es una decisión libre de amar pese a las múltiples ofensas que se nos hayan podido hacer en contra de nosotros. Es tu decisión, amada hermana, amado hermano. Entonces, teniendo en cuenta que al ser una decisión libre de cada uno de nosotros, también sepamos y seamos conscientes que Jesucristo no te va a obligar a perdonar. Jesucristo te da las herramientas. Jesucristo te da todo lo necesario para que aprendas a perdonar. Pero si tú no estás dispuesta o dispuesto a hacerlo, ya depende de ti. Ya depende de ti las consecuencias negativas que puedan atraer a tu vida. Ya depende de ti las múltiples malas decisiones que tomes en tu vida. Depende de ti, porque el perdón es una decisión libre. Nadie está obligado aquí a perdonar, pero ya sabes tú qué es lo que te conviene, porque el discernimiento del Señor a través del Espíritu también te da a ti la sabiduría de poder decirle al Señor, sí, aprendí a perdonar y voy a perdonar a todas aquellas personas que me han hecho daño, que probablemente lo hayan hecho inconscientemente o no lo hayan hecho de repente con mala intención, pero me dañaron. Pero Señor, ¿quién soy yo para actuar con orgullo y poder tratar mal a la gente? ¿Quién soy yo? Mejor deseo y decido perdonar para que esas heridas ya no me sigan lastimando, sino que se conviertan ahora en una anécdota más para contar. Y el segundo punto importante es que el perdón es un acto de misericordia, claro que sí, porque Jesucristo demostró en la Biblia su misericordia a través del perdón en múltiples personajes bíblicos que se acercaban a Él para pedir un milagro. ¿Y qué decía Jesucristo? Tus pecados han sido perdonados. El perdón es un acto de misericordia que ha logrado cumplir y realizar milagros en mucha gente de la Biblia, en muchos personajes bíblicos, y todo a partir del perdón. Y si tú y yo no perdonamos, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? Y el tercer punto es el camino de conversión interior, que es básicamente el título del tema. Perdonar no es olvidar, sino es sanar, recibir esa conversión interior para que sea un cambio realmente pleno, integral en ti, tanto por fuera como también por dentro, y primeramente por dentro, para que logres convertirte perfectamente, seas una criatura nueva y logres sobre todo a través del perdón recibir la sanación y la paz que tanto has estado anhelando, que probablemente ha sido motivo de muchas lágrimas tuyas. ¿Y qué nos dice San Juan Pablo II? El perdón es la restauración de la fraternidad. A través del perdón, entonces, amados hermanos, nosotros vamos a lograr que entrar en esa común unión con nuestro prójimo y lo más sublime y perfecto es la común unión perfecta con Dios. Gracias al perdón se va a restaurar todas aquellas heridas de tu corazón. Gracias al perdón vas a lograr unirte de forma plena y perfecta con Dios. Gracias al perdón vas a lograr ver a la gente con los mismos ojos de Dios. Solamente por medio del perdón. No hay otra forma más perfecta que la del perdón como tal. Entonces, veamos ahora este segundo tema o este segundo punto. Perdonar no es olvidar. Van a disculpar, no sé, se me está cerrando la garganta, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué significa que perdonar no es olvidar? Básicamente significa que obviamente, y es algo incluso hasta biológico, que es algo casi imposible que logremos borrar lo sucedido. Sí es verdad,
pero eso no justifica el hecho de que voy a seguir recordando con dolor y con cólera lo que me ocurrió en el año 1874, que fulana de tal, en tal calle, en tal distrito, me hizo tal cosa. No, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Si bien es cierto, puede ser muy complicado borrar definitivamente el recuerdo, pero lo que realmente pide el Señor no es que lo recuerdes con cólera, con resentimiento, sino que para ti se convierta nada más en un, como les dije hace un momento, en una anécdota más para recordar, para contar, nada más. Pero no estés como aquellas personas que dicen, no, pero es que en 1800, hasta con año y todo te lo dicen, hasta con año, mes, fecha, exactamente te lo dicen, porque eso ya es resentimiento, eso ya es rencor. Y ese rencor es lo que más te aleja del Señor y es un dardo, pero tan penetrante del enemigo, que genera cadenas de pecado que van a ser arrastradas por años. Personas que ya tienen bastante edad, bastante tiempo de qué sé yo, de trayectoria, de experiencia, y personas que después de muchos años siguen recordando lo mismo con la misma intensidad y encima te dicen, lo recuerdo como si hubiese pasado ayer. Eso ya es resentimiento, eso ya es rencor. Cuando la gente recuerda lo que le pasó hace millones de años, con cólera, con ira, eso ya es mentira del enemigo, porque no es obra del Señor que básicamente un recuerdo te lleve a la irritabilidad, te lleve al desenfreno, a la ansiedad, a la desesperación. No es de Dios. Y es importante que tú te des cuenta al toque, y al igual que Francisco, como se los dije también en el anterior tema que me tocó predicar, les dije, al igual que Francisco, que hay que hacer, dejar atrás los pensamientos negativos, dejar atrás en el nombre de Jesucristo todo pensamiento negativo, ¿sí? Y sobre todo, como les digo, el perdonar no es olvidar, sino que al momento de sanar por el perdón, todo recuerdo ya no nos genera dolor, ya no nos afecta, sino que lo recordamos o incluso lo pronunciamos, pero ya pasó, ya fue. No me genera más daño a mí, porque ya quedó en mi pasado, ya quedó atrás, y no voltearé al pasado, no miraré atrás, porque no quiero convertirme en una estatua de sal. Segundo punto, el recuerdo permanece, pero lo importante es que tiene que permanecer sin dolor destructivo. Ese es el nivel al que debemos de llegar espiritualmente para que ninguna herida, ningún mal comentario, ninguna crítica hacia nosotros nos deteriore espiritualmente hablando. Tercer punto, Dios transforma la herida en gracia. Y para poder corroborar esto les he colocado dos citas bíblicas. Pero antes vamos a colocar una frase, citar una frase de San Agustín de Hipona que dice, perdonar es sanar la memoria. ¿Sí? Es sanar la memoria. San Agustín de Hipona no te dice que lo vas a borrar de la memoria y te vas a olvidar para siempre. No, dice que vas a sanar ese recuerdo de tu memoria y se va a convertir en un recuerdo inservible, inherente, que no te genere más afecto negativo. Y luego en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces, amados hermanos, si Dios dispone todo para el bien de los que lo aman, ¿por qué sigues sufriendo por aquel dolor que te provocaron? ¿Por qué sigues sufriendo por aquella crítica, por aquel mal comentario que hicieron en contra tuya? ¿Para qué sufres? ¿Para qué? Si el Señor ya te está dando la palabra de sanación, de amor, de misericordia, ¿para qué sigues sufriendo? ¿Te gusta sufrir? ¿Te gusta que te hagan, que todo el problema te genere mucho daño? ¿Te gusta realmente ser masoquista? ¿Que el dolor esté ahí lacerándote el corazón día tras día? ¿Eso te gusta? ¿Quieres que el dolor te siga destruyendo cada día más y que te siga alejando del Señor? ¿Eso te gusta? ¿Qué es lo que quieres con tu vida espiritual? ¿Qué es lo que necesita tu corazón? Y en el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20 nos dice el Señor lo siguiente. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Y para entrarnos un poco en contexto, recordaremos que en Génesis capítulo 50 se narra la vida de José, el de los sueños. Y como ya sabrán ustedes, pues este gran personaje importante dentro de la palabra del Señor, por su fe, por su entrega al Señor, ¿qué pasó con él? Sus propios hermanos lo vendieron, lo maltrataron, lo atacaron, lo hirieron de la peor forma posible, siendo sus hermanos de sangre.
¿Y qué hizo José? ¿Les guardó rencor? ¿Los empezó a odiar? ¿Les criticó? ¿Les deseó el mal? Simplemente oraba por ellos y encima pronunció estas palabras. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo transformó en bien. Qué maravilloso es tener este pensamiento también en cada uno de nosotros. Pensar que todo lo malo que nos puedan hacer la gente a nosotros, Dios lo convertirá en algo bueno. Si me critican, Dios lo convertirá en algo bueno. Si me juzgan, Dios lo convertirá en algo bueno. Si me hieren, Dios lo convertirá en algo bueno. Y eso fue lo que pasó con José. Dios utilizó a los hermanos de José, entre comillas, para hacer actos negativos que al final lo convirtieron a José en rey. Entonces Dios siempre se aprovecha de lo malo y lo más glorioso es que Dios se aprovecha de los dardos del enemigo para dar de ti fruto abundante, para hacer de ti una criatura nueva. Dios se aprovecha del enemigo para hacer de ti una nueva criatura y una criatura fuerte, un guerrero y una guerrera de fe. Entonces, si quieres convertirte en rey o reina como José, cambia tu pensamiento y deja de recordar ese acontecimiento doloroso con ansiedad y con preocupación. Deja ya, ¿sí? Empieza a sanar con el perdón espiritual. Siguiente punto a tratar es el ejemplo de Cristo, que es, creo yo, la parte principal. ¿Qué hizo Jesús en cuanto al perdón? ¿Y qué ejemplo me da Jesús para el perdón? El perdón, el ejemplo más sublime y más perfecto que podría englobar todo acerca del perdón es la muerte de Jesús en la cruz, la máxima expresión de amor. Se entregó a ti y por mí también. En aquel madero que era insignificante, que era un material hasta incluso maloliente, putrefacto, y ahí estuvo el Mesías. Ahí estuvo clavado, ahí estuvo sangrando, ahí estuvo agonizando en un material muchas veces que no tiene ningún valor. Ahí estuvo Jesús y estuvo por amor y también por el perdón de tus pecados y por el perdón de los míos. Y fue un perdón y un amor ágape, un amor que no busca algo a cambio, sino que se da sin condiciones. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos del 21 al 22, la frase clave que se remarca en este versículo, en estos versículos es 70 veces 7. El perdón que Dios o al cual Dios nos invita es un perdón ilimitado, ¿sí? No somos nadie para poner límites al perdón. No somos nadie para decir hasta qué punto perdonar. Tenemos que seguir perdonando porque el perdón es ilimitado y porque no somos nadie para juzgar. Y si alguien te hizo daño, ora, porque esa alma está a punto de condenarse por todo el daño que le está causando, no solamente a ti, sino a muchas otras personas. Entonces, ora por esa alma, para que a pesar de todo lo malo que te ha hecho, pueda alcanzar la salvación eterna. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículos del 14 al 15, nos dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, y lo estoy repitiendo nuevamente, es el versículo que lo hemos visto anteriormente. Y si lo estoy repitiendo, amados hermanos, es porque Jesucristo, también en tanto sufrimiento que Él ha padecido, Él también ha demostrado el perdón. ¿Para qué? ¿Y saben qué es lo tan perfecto y lo tan maravilloso de Jesucristo? Que Él siendo Dios y siendo Rey, Él perdonaba a los demás. ¿Y por qué? Porque sabía que si perdonaba a los demás, haciéndose hombre en todo menos en el pecado, también iba a recibir el perdón de Dios, que era su Padre y que es Dios también. Y entonces Jesucristo nos dio un ejemplo sublime de lo importante que es perdonar a los demás y también recibir el perdón de Dios, que es lo más importante para poder lograr la sanación de todas nuestras heridas. Y el otro también ejemplo maravilloso del perdón está en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 12, y en el que nos dice la palabra de Dios lo siguiente: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. ¿Y de qué estoy hablando? Del Padre nuestro, de nuestra hermosa oración, pronunciada por primera vez en toda la historia de la humanidad por Jesucristo nuestro Señor, en el cual también se nos enseña
Y cada vez que lo repetimos, deberíamos ser conscientes realmente, pero conscientes de verdad. Porque lastimosamente, y lo he repetido varias veces, el Padre Nuestro y la de María son oraciones que ni caso le hacemos, ni interés le colocamos. Vamos a la misa, la oramos y ya, y por inercia lo hacemos, ya ni me acordé si lo hice, no lo hice, oré el Padre Nuestro, ni me acuerdo. De repente lo habré hecho. Y lo hacemos por inercia. Pero ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ahora la pregunta del millón es, si el perdón hacia nosotros depende del perdón que nosotros damos a los demás, ¿tendremos perdón o no tendremos perdón? ¿A cuántas personas has perdonado tú en todo lo que va del 2026? ¿A cuántas personas has perdonado en toda tu vida? ¿Cuántas veces has perdonado? Muchas, pocas, de acuerdo a ese tipo de acuerdo a esa cantidad de perdón que tú has colocado, que tú has entregado, de acuerdo a ello, también vas a recibir el perdón. Ponlo en una balanza. Si has perdonado a muchas personas, vas a recibir mucho perdón de Dios. Y si no, la respuesta es obvia. Entonces, el perdón nos sana. ¿De qué forma? Ya hemos mencionado que si uno aprende a perdonar y sobre todo aprende a dejar de lado todo y no mira atrás, nos vamos a liberar del rencor y de la ira, que es lo principal que el enemigo coloca en nosotros cuando se nos vienen los pensamientos negativos y sobre todo las heridas no perdonadas ni sanadas. Lo primero que coloca el enemigo es ira, rencor, ansiedad, trastornos ansiosos, crisis ansiosas y muchas otras situaciones negativas que afectan nuestro estado emocional, psicológico y hasta incluso físico. Porque cuando uno entra en ansiedad, entra en ira, entra en cólera, hasta puede tener problemas digestivos, problemas hasta en la cabeza, dolor de cabeza, tantas cosas que le pueden pasar. Entonces, algo que es o que parte de lo espiritual puede llegar hasta lo físico. Si es que tú te sigues dejando utilizar como títere por el enemigo. Segundo punto, el perdón sana porque nos da paz al corazón. El tercer punto, nos acerca a Dios. Santa Teresa o la Madre Teresa de Calcuta nos decía algo importante. El perdón es una decisión, y se los he mencionado al inicio, es una decisión libre, no un sentimiento. Hay personas que creen que para perdonar tengo que sentirme, ¿no? Tengo que sentir el deseo de perdonar. Si no me nace perdonar, ¿para qué perdono? Pues? Si no me nace, como si fuese un sentimiento, como si fuese una emoción. Si no me nace, no perdono. El perdón es una decisión. Así no lo sientas. Así no sientas la necesidad de perdonar. Si estás decidido en el nombre de Jesucristo a hacerlo, por tu sanación, hazlo. Así de simple. No hay aquí de buenas o a medias tintas. O lo haces o no lo haces. No es un sentimiento ni cuando te sientas inspirado, emocionado, no. Es una decisión. O perdonas o no perdonas. Así de simple. Y ya lo colocas en tu balanza. A ver si vas a recibir el mismo perdón de parte del Señor. Ahora, ¿cuáles son las dificultades para perdonar? El dolor profundo que nos lacera muchas veces a nosotros. Perdonar nos genera de repente, no sé, nos genera también problemas de repente por nuestro ego. No, pues yo perdonar, no, que me perdonen a mí, o mejor que la gente me pida perdón, que la gente venga, se me acerque y se arrodille ante mí para que me pidan perdón. ¿Yo para qué? Yo no puedo, ¿quién? O sea, Giancarlo Paredes Acosta, ¿cómo va a poder perdonar a los demás? Eso genera un dolor profundo. Y eso, el ego también genera dificultades para perdonar. Y sobre todo el deseo de la justicia humana. El yo voy a hacer esto, yo voy a meter justicia, yo voy a hacer que le pase mal o que le suceda algo malo a tal persona. Le deseo el mal a las personas y empiezo a buscar una justicia humana. Yo voy a hacer tal cosa para que le vaya mal a fulano de tal. Voy a decir tal cosa para hacerlo quedar mal a tal persona. Y empezamos a buscar justicia humana que genera más dolor y sobre todo consecuencias negativas, no solamente a la persona a la que estamos afectando, sino también a nosotros mismos. Y el orgullo que les mencionaba hace un momento, el ego de sentir que solamente los demás tienen que perdonar, o pedir perdón a nosotros y no nosotros a los demás. ¿Y qué nos dice también San José María Escribá? Perdona siempre desde el primer instante, ¿sí? Perdonar siempre. Cada momento que te hiere, cada comentario negativo en contra tuya, perdona, perdona y perdona. No hay otra respuesta, no hay otra solución positiva que dar.
Ahora, consecuencias. ¿Qué pasa si no perdono en todo caso? ¿Qué pasa si no me da la gana de perdonar? ¿Cuáles son las consecuencias? Endurecimiento del corazón, alejamiento de Dios y falta de paz interior. ¿Quieres eso, amada hermana? ¿Quieres eso, amado hermano? Pues entonces no perdones. Y sigue con tus heridas profundas, con tus heridas excavadas y ocultas, y sigue lastimando tu espíritu. Y síguete alejando del Señor, si eso es lo que tanto quieres y no quieres perdonar. ¿Qué nos dice? Y nuevamente lo reitero, ahí está el Padre Nuestro para que nunca se olvide de lo que siempre repetimos, pero que muy pocas veces prestamos atención. Perdona el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahora, esto lo voy a pasar rápidamente porque son básicamente tips o pautas que a nivel bíblico, a través de muchas citas bíblicas, he logrado recopilar. Son cucharadas de fe. Así el Señor me ha inspirado a poder colocarle como título. Cucharadas de fe para aprender a perdonar. Ya que nuestro grupo se llama Café para el Alma, ya estas son cucharadas de fe de un café muy rico, muy exquisito para poder aprender a perdonar. Son tips que te van a ayudar a ti con citas bíblicas para que tú sepas, aprendas a perdonar. Son el orar por quien te hirió, ahí está con su cita bíblica, recordar cuánto Dios te ha perdonado para que con ese mismo conocimiento y conciencia aprendas a perdonar, siendo tú una persona humana, frágil y débil, y no siendo Dios. Imagínate todo lo que ha hecho Dios para perdonarte, entonces tú también perdona. Tercer punto, evitar el rencor. ¿Cómo? Ahí está la cita bíblica. Después, responder con amor y no con venganza. No seamos vengativos con los demás. Ahí está también la cita bíblica. Confiar en la justicia de Dios. Y para finalizar, pedir ayuda al Espíritu Santo, que es para cerrar con broche de oro. Porque definitivamente el Espíritu Santo, con tantas armas que Él tiene, nos va a ayudar a perdonar y a sanar de toda herida espiritual. Y entonces, ¿cómo sanar para terminar ya a través del perdón? Reconociendo la herida sin negarla, que también ya se comentó en anteriores temas, que es importante reconocer la herida, no olvidarla, reconocerla, ¿sí? Y sobre todo, dejar que Jesucristo logre sanarte, dejar que Jesucristo logre tomar esa herida, lograr tomar esa espina que te hace tanto daño y que Él la destruya y la haga polvo y añicos en el nombre de Jesucristo, para que tú recibas sanidad completa en todo tu ser, en todo tu psiquis, en toda tu biología, en todo tu aspecto físico, psicológico y espiritual. Llevar el dolor a la oración. Si tienes ganas de llorar, llora. Te lo dije también en un tema pasado. Si quieres llorar, llora. Lleva el dolor a la oración. En tu oración llora, desfoga todo. Señor, me duele que me hayan hecho esto. Me duele que me hayan dicho esto. Me duele que me hayan ofendido de tal forma. Pero no soy nadie para juzgar. Entonces desfogo a tus pies y pido que me sanes. Y que también sanes a esas almas que han hecho mucho daño, no solamente a mí probablemente, sino también a muchas otras personas. Sánalos y sáname también a mí, porque no quiero seguir con esta ansiedad, con esta desesperación y sobre todo con el rencor y con el resentimiento que me hacen mucho daño. Tercer punto, decidir perdonar aunque cueste. Es importante que nos hagamos violencia espiritualmente. Hay que hacernos violencia, hay que atacar nuestra carne. Si me es difícil perdonar, pues voy a perdonar. Ir en contra de mi voluntad humana, porque mi voluntad humana es frágil y se puede dejar influenciar por el mundo, por la carne y por el enemigo. No me conviene nada de eso. Entonces decido perdonar aunque me cueste. Y ahora el paso probablemente que sea más difícil, probablemente el paso más difícil de todo esto, ¿cuál es? Repetir el proceso. Porque claro, puede ser de repente fácil reconocer el error, llorar en la oración y perdonar, pero hacerlo una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 100 veces cuesta. Cuesta porque empieza a atacar a nuestro ego. Ya perdoné 10 veces, ya pues suficiente, ¿para qué más? Empieza a atacar a nuestro ego y es cuando nos empieza a costar. Cuando repetimos y repetimos el proceso como un ciclo vicioso. Pero ¿qué dice el Señor? El perdón es ilimitado. 70 veces 7. ¿Y qué nos dice San Francisco de Sales? Nada es tan fuerte como la mansedumbre. Y de repente otra definición de la mansedumbre puede ser la paciencia. Nada es tan fuerte como la paciencia. Sé paciente. Aprende a perdonar, perdona, aunque te cueste,
perdona y sigue perdonando desde el primer instante, como decía también el otro santo escriba. ¿Sí? Y bueno, amados hermanos, ya me quedé sin voz. Espero que les haya servido de mucho este tema y que haya sido de mucha bendición para todos ustedes, así como lo está haciendo para mí también. Y entonces, amados hermanos, les doy el pase a ustedes para que puedan hacer algún comentario, no sé, sino para continuar con nuestra oración final. Amén, amén, hermanita. Y gracias, amén, amadas hermanas, por sus comentarios. De igual forma, solamente para comentar que las diapositivas se las voy a compartir también, justamente por esas cucharadas de fe que no las se puedo leer por el tiempo, pero las van a tener ustedes de forma accesible para que puedan también meditarlo y, ¿por qué no?, entregarlo en sus oraciones para que día a día también se les haga un hábito. Porque acuérdense, y eso también lo dicen los estudios científicos, ¿no? Una persona cuando repite un acto más de 21 días, se le convierte en un hábito. Cuando uno repite una misma acción más de 21 días, se vuelve un hábito inherente. Entonces sería bonito, ¿no? Que durante 21 días repitamos y repitamos las cucharadas para que se nos quede de forma inerte, no de, perdón, de forma indeble en nuestro corazón, ¿no? Y se convierte en un hábito dentro de nosotros. Solamente 21 días. No les pido un año, 5 años, 10 años, no, 21 días nada más. Y se convertirá en un hábito el acto de perdonar. Y entonces, amados hermanos, vamos a hacer ahora nuestra oración final diciendo juntos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta santa noche te damos gracias, amado Señor, porque nos has entregado una palabra, palabra que ha venido a restaurar nuestro corazón, palabra que nos ha enseñado por sobre todo a perdonar. El perdón que es tan importante, tan sublime, Señor, poder dedicarle tiempo al perdón. Perdón a todas aquellas personas que básicamente han generado mucho daño en nosotros. Aprender a perdonar. Señor, no soy nadie para juzgar a los demás. No somos nadie para juzgar a los demás. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a perdonar a las personas que nos han hecho daño. Enséñanos a perdonar a las personas que nos han criticado, que nos han ofendido, que nos han herido de múltiples formas. Perdonamos, Señor, a estas personas. En el nombre de Jesucristo, aprendo a perdonar. Decido perdonar a todas aquellas personas que han ofendido, que han herido mi corazón y el corazón de mis hermanos. Aprendemos y decidimos perdonar en el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús también logremos recibir la sanación, sanación de nuestras heridas, sanación de todo nuestro ser. Logremos alcanzar la conversión integral de nuestro espíritu y podamos así alcanzar la sanación, la liberación y la santificación. Gracias, Padre, porque día tras día nos alimentas de tu palabra y de tus mensajes que son realmente perfectos y que vienen a llenar nuestros corazones y a nutrir nuestros corazones de ese alimento más exquisito y sublime que es tu palabra y tu mensaje. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Aprendemos a perdonar y también, Señor, también, así como perdonamos a las personas que nos han ofendido, también aprenderemos a pedir perdón por las veces que hemos herido, atacado y ofendido a otras personas, para que esas personas no se vean tampoco deterioradas o destruidas por nuestros comentarios o nuestros pensamientos de repente, porque hasta incluso en el pensamiento puedo yo herir a otra persona. Que todo aquello que yo haya hecho en contra de muchas personas o que todo aquello que hayan podido hacer mis hermanos en contra de otras personas, también, Señor, perdón, perdón por todo ello, para que tú también puedas sanar nuestros corazones de todo aquello malo que hemos hecho en contra de otras personas y podamos también, Señor, recibir la sanación y que esas almas también, que esas personas que nos han ofendido y a las que hemos ofendido, también logren recibir tu amor, tu paz y tu misericordia por siempre y para siempre, mi buen Señor. Amén. Aleluya. Amén. Nos sellamos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.